Bien, vamos a crear una aplicación usando Java, en este caso Swing, para usar el uso de las listas en Java. ¿Listo? Programación orientada a objetos, usando programación orientada a objetos. Una aplicación Java, aplicación normal. Voy a poner el proyecto listas CRUD. CRUD lo estoy poniendo porque vamos a aplicar usando listas, crear, leer, actualizar y eliminar, que básicamente son operaciones que se hacen sobre una base de datos, pero cuando recuperamos datos de una base de datos, generalmente se almacena también en listas en las cuales se tienen que operar. Entonces vamos a trabajar sin base de datos, pero vamos a tener las listas, y cuando conectemos una base de datos solo va a ser agregar la conexión a la base de datos y volcar los datos en la lista, que básicamente ya lo vamos a tener hecho. Para esto necesitamos, vamos a usar una interfaz. En este caso Java nos brinda lo que es Java Swing para crear interfaces, un formulario con JFrame. Le voy a poner GUI porque va a ser mi interfaz gráfica por el momento. Graphic User Interface, interfaz gráfica de usuario. Y voy a crear una clase que me va a permitir manejar los objetos. En este caso se va a llamar estudiante. Una clase estudiante. Entonces tengo una interfaz gráfica, en este caso un GUI. Tengo una clase Java que me permite manejar los objetos de tipo estudiante. Y me faltaría una clase que se va a llamar CRUD, le puedo llamar CRUD, en la cual voy a crear los métodos para poder, ahí va a tener el nuevo estudiante, eliminar estudiante, listar estudiante, todos los métodos que necesite dentro de este CRUD. Muy bien, entonces ahora empezamos por lo más fácil, que sería la interfaz gráfica, que es lo más divertido, que generalmente les gusta. Aquí en GUI Java, una interfaz gráfica. Yo quiero que mi interfaz gráfica sea como esta imagen, en la cual yo tengo acá una tabla donde puedo listar los elementos y tengo algunos campos para poder agregar, actualizar, eliminar o imprimir todo de repente, finalmente, o cerrar la ventana. Entonces vamos a diseñar esta interfaz gráfica. Entonces primero necesito una tabla. Busco aquí, tengo listas. ¿Dónde está la tabla? Lista desplegable, cuadro de botón. Está más abajo, me parece. Campo, más abajo. Spinner, panel. Acá está la tabla. Listo. Lo jalo a la interfaz gráfica. Lo acomodo. Está muy grande, lo voy a achicar ahí. Abajito tiene que ir los elementos, los campos. Voy a usar para ordenar todo esto un panel. El panel simplemente es un distribuidor de espacios, entonces nos va a permitir distribuir los espacios ahí. Pero no va a ser visible. Para que sea visible le voy a cambiar algunas propiedades. Desde aquí puede ser, o a ver, propiedades, le voy a cambiar, le voy a poner un borde con título, puede ser un borde con título, y dentro de ese voy a activar un borde de tipo línea también para que sea visible. Y el título le voy a poner, ¿qué le ponemos? Operaciones con estudiante. Listo. Solamente para que en este caso mi contenedor tenga un título aquí arriba. ¿Listo? Esto lo estoy haciendo desde propiedades y le estoy poniendo un borde. Solo es diseño, esto no afecta nada al código final del programa. Si no lo tiene, no se preocupen, porque es un diseño. Luego voy a poner los labels, las etiquetas. Del estudiante voy a registrar su código, voy a registrar su nombre, voy a registrar su DNI y voy a registrar su correo electrónico. Aunque es mucho, creo 4. Ya con 4, ¿ya? Porque acá tengo 4 campos y acá tengo 4, listo. Como es un ejemplo, puede haber más cosas aquí, puedo registrar más datos, sí, pero el tiempo es lo mismo, ¿no? Para no consumir mucho tiempo, estoy poniendo solo 4. Y para ingresar datos necesito los cuadros de texto. Este es un área de texto. Necesito campo de texto para agregar los datos. Campo de texto. ¿Listo? Campo de texto para cada uno. Por el momento todo con campo de texto.
En el futuro podríamos usar otros más como son listas, checkbox, radio button, otros tipos de controles. Muy bien. Entonces este de aquí le cambio de nombre, se va a llamar, aquí voy a poner el código del estudiante, aquí voy a registrar su nombre, aquí voy a registrar ¿qué más? Su DNI y finalmente su correo electrónico. En este caso sería correo nomás le pongo, listo. Y para que no tenga text file, simplemente voy a borrar de todos ese dato. Con suprimir voy eliminando para que me quede todo vacío. El código será de este tamaño, lo voy acomodando, el nombre va a ser mucho más grande, hasta ahí, listo, el DNI y finalmente el correo electrónico, que también va a ser bastante largo. Listo, lo reduzco el contenedor y finalmente vienen los botones abajo que van a hacer las acciones para trabajar con estos datos. Un botón para nuevo, otro botón para modificar, otro botón para eliminar, otro botón para imprimir y un botón para cerrar a este lado. Esto tal como está aquí, ¿no? Nuevo, actualizar, eliminar, imprimir todo y cerrar. Listo, le cambio el nombre. Esto va a ser para registrar un nuevo estudiante. Este botón va a ser para actualizar los datos de un estudiante. Este botón va a ser para eliminar algún estudiante. Y este botón va a ser para imprimir todo. Imprimir todo. Y este botón final va a ser para cerrar, ¿no? Cerrar. Listo. Cerrar el formulario. O salir puede ser también. Listo. Ya tengo el diseño de mi formulario. Lo puedo probar haciendo clic derecho, ejecutar run file, ¿dónde está? Clic derecho, ejecutar archivo, aquí está. Y lo puedo probar. Cómo más o menos va a quedar mi formulario. Ahí me va a mostrar. Listo, ahí está el formulario, el diseño que hicimos, con los cuadros de texto, las etiquetas, la tabla y los botones que hemos trabajado. Solo es un diseño, no tiene nada de funcionalidad. Entonces cuando yo pongo esto de aquí, no se ejecuta. ¿Por qué? Porque mi método main tendría que llamar desde el método main a ese objeto. Entonces voy a crear GUI. Para llamar a mi objeto le voy a poner G1 es igual a new GUI. Estoy creando el objeto, la variable de instancia G1, para luego, ¿qué cosa? Llamar. Pero antes de llamar al formulario le voy a poner un cLocatio relative to null. Esto va a permitir que el formulario cuando se ejecute en medio de la pantalla. Y finalmente le pongo G1.show, que sería el método para poder mostrar el formulario. Creo el objeto del formulario con su instancia, hago que el formulario se muestre en la mitad de la pantalla y finalmente lo muestro. Entonces, ahí tenemos el formulario en la mitad de la pantalla. Muy bien, vamos por el siguiente lado. Cuando creamos un formulario, para no tener problemas con los campos, siempre es bueno ponerle un nombre a cada campo. Entonces yo le voy a poner aquí un nombre a cada campo. Por ejemplo, esto se va a llamar, cambiar nombre de la variable, txt código. Y así rápidamente yo voy a poder identificar cuando programe cada objeto. Txt nombre. Y aquí se va a llamar txt DNI. Y le voy a llamar esto txt correo. También es bueno hacer lo mismo con los botones. A cada botón le vamos a poner con la sintaxis btn de botón, nuevo, cambiar btn, actualizar, cambiar nombre, btn, eliminar,
cambiar nombre, btn, imprimir. Y finalmente cambiar nombre, btn, cerrar. Listo. Y mi tabla le puedo cambiar nombre, por defecto su nombre es JTable1. Como es la única tabla, lo va a dejar como está, no le va a cambiar de nombre. Listo, hasta ahí tenemos el diseño terminado. Nos vamos ahora por la otra parte, que sería, en este caso en la actualidad se llama frontend y backend, ¿no? Entonces el frontend ya estaría acabado. Ahora nos vamos por el backend, que es la parte de atrás, que sería el objeto estudiante. El objeto estudiante, ¿qué va a tener? ¿Qué atributos y qué métodos va a tener el objeto estudiante? Lo mismo, ¿no?, que hemos puesto. ¿El código va a ser entero o string? Private string, código. Listo, lo voy a poner como string. Private string, todo lo voy a poner string para que sea más sencillo en este caso, pero no habría problemas en convertir de string a entero, entero a string. String viene el nombre. Private string, venía el DNI. Private string, correo. Listo. Algunos me dirán, profesor, ¿por qué le está poniendo string el DNI? Siempre esa pregunta me hace, ¿no? Porque ocurre a veces que los DNIs empiezan con 023, ¿no? Entonces, como si le pongo entero, el 0 de adelante lo elimina y sería solo 23 y habría un problema con el DNI. Muy bien. Vamos a crear el constructor. Lo generamos simplemente como ya sabemos generar. Y para no demorar voy a generar todos los header y setter de golpe. Header y setter de golpe. Listo. Ya está. Tengo todos los header y setter y tengo el constructor. Tengo mi objeto estudiante terminado. Me voy ahora a la parte de CRUD. En el CRUD lo que tengo que hacer es manejar listas y en esas listas manejar los objetos de tipo estudiante. Entonces lo primero que tengo que hacer es crear una lista. Voy a crear un array list. Recuerden que hay linked list y array list. Voy a crear un array list que está dentro de Java Util. Está dentro de Java Util. Y los objetos que van a contener este array list van a ser estudiantes. Entonces pongo estudiante. Le voy a poner lista igual new array list. Estudiante. Listo. Ya tengo un objeto de tipo lista vacío. Ahora necesito agregar a esa lista los estudiantes. Necesito los métodos. Entonces voy a crear métodos públicos, privados. ¿Cómo creamos? No hay problema. Voy a crear como público nomás. Public. Primero para crear un estudiante. Le voy a hacer de tipo void. Public void. Le pongo nuevo estudiante. ¿Ya? Public void nuevo estudiante. Este nuevo estudiante. Para crear un estudiante necesitamos algún parámetro o no necesitamos nada. Para agregar un nuevo estudiante, en este caso no sería nuevo estudiante, sería nuevo estudiante. Agregar sería el término correcto, ¿no? Agregar estudiante, porque en la lista vamos a agregar estudiantes. Muy bien. ¿Cómo agregamos un estudiante? Simplemente necesitaría aquí que un estudiante me llegue, estudiante.e est, y ese estudiante lo agrego en lista. Entonces pongo lista.add, que va a ser para agregar. ¿A quién voy a agregar? Al estudiante. Y me puedo hacer acá un sort por mientras, donde diga estudiante agregado, para ver si realmente está funcionando el método. Pero puede ocurrir un error cuando se agregue el estudiante. En esos casos todavía no hemos trabajado con manejo de excepciones con el TreeCache, entonces más adelante mejoraremos esto. Si hay un error, una excepción, nos pueda mostrar el error, ¿no? Y si no hay ninguna excepción al ejecutar esto, que nos muestre que se ha agregado correctamente. Por mientras, un código bastante sencillo para entender la programación orientada a objetos. Ya tengo agregar estudiante. Otro método, ¿qué más necesitamos? Listar estudiantes, ¿no? Ya, listar estudiantes. ¿Cómo sería listar estudiantes? Public
me va a devolver un array list de estudiantes. Ahí se va a llamar listar estudiantes. ¿Necesita algún parámetro? No necesita nada, pero sí me va a retornar ¿qué cosa? ¿Qué me va a retornar? La lista. O sea, esta lista. Acá agrego estudiantes a la lista y este método me está devolviendo esa lista de estudiantes que estoy agregando. Con estos dos métodos ya podría empezar a probar mi sistema. A ver, vamos a la parte de GUI. Vamos a programar para que cuando hagamos clic en el botón nuevo se agreguen los estudiantes y esos estudiantes se muestren en la tabla, aquí, en esta tabla. ¿Listo? Pero aquí en mi tabla dice título 1, título 2, título 3, título 4. Vamos a cambiar esto. Contenido de tabla y simplemente cambiamos las columnas. El primero va a ser el código. El segundo va a ser el nombre. El tercero va a ser el DNI. Y el último va a ser el correo. Listo. Cerramos y vean ustedes, aquí ya tengo listo. Entonces cuando yo lleno los datos y pongo nuevo, debería agregarse aquí ese dato en la lista. Entonces vamos ahí. Cuando yo hago clic en el botón nuevo, miren, hago doble clic en el botón nuevo, aquí doble clic, me va a enviar automáticamente el NetBeans al código aquí. Aquí debo programar el botón nuevo. ¿Ya? Ahí debe ir el botón nuevo. ¿Qué voy a programar en el botón nuevo? Lo primero que tiene que comunicarse el frontend, que es el formulario, ¿con quién? Con el CRUD. Entonces, antes de estar creando cada rato el CRUD, voy a crear aquí un objeto CRUD. ¿Listo? ¿Cómo se crea el objeto CRUD? Si le pongo CRUD, le puedo poner CRUD igual new. Bueno, aquí el CRUD siempre hagan con control espacio para que se haga el import respectivo. Y también voy a poner CRUD. Listo. Estoy creando un objeto CRUD en la variable de instancia CRUD. ¿Para qué estoy creando CRUD? Porque aquí cuando yo diga CRUD punto agregar estudiante, yo puedo agregar un estudiante. Entonces necesito un estudiante para poder agregar. ¿Listo? ¿Cómo creo un estudiante? Aquí puedo crear un estudiante, ¿no? ¿Cómo creo un estudiante? Igualito, estudiante, creo un objeto estudiante. Sería estudiante est es igual a new estudiante. Pero cuando yo creo un estudiante, el constructor me va a pedir que ingrese los datos del estudiante. Listo. Entonces, aquí también podemos ver un poco sobre agregación composición. Para recordar, en la clase CRUD con el formulario hay una relación de composición. Porque al momento de crear la clase también se está creando el CRUD. ¿Entiende, no? Pero cuando yo creo el estudiante solo sería agregación. Estoy agregando estudiantes. Porque se está creando dentro de un método. No es parte. El formulario puede trabajar sin necesidad de que tenga estudiantes. Entonces aquí estoy haciendo una relación también entre esa clase. Estudiante es código. El código lo puedo poner manualmente aquí, pero tengo un formulario. Entonces lo que tengo que hacer aquí es lo siguiente. Tengo que decir código igual a txt. ¿Cómo se llamaba el formulario? txtcódigo.gettext. Recuerden que la propiedad gettext me devuelve los datos en un formulario y cuando quiero poner los datos uso el settext. ¿Listo? Código va a ser de tipo string. Básicamente va a ser lo mismo. Voy a hacer control C para no demorar. Control V. Son 4 datos. El código, el nombre, el DNI y el correo. ¿Qué va a cambiar? Este va a ser txt nombre. Este va a ser txt DNI, siempre con control espacio para no cometer errores. Txt correo. ¿Listo? Tengo los datos y esos datos los estoy enviando a crear un objeto de tipo est. Y finalmente lo envío a mi método CRUD. Y mi método CRUD lo va a agregar a la lista que he creado. Listo. Hasta ahí tengo los elementos en la lista. ¿Podemos probar? Nos debería aparecer aquí en la terminal un mensaje que diga estudiante agregado. Vamos a ver código 2012 090. Bueno, así. Vamos a agregar a Juan Pérez y su DNI y su correo electrónico @listo.com. Ya está. Si le pongo nuevo, vean, estudiante agregado.
O sea, ese estudiante ya está dentro de la lista. En nuestra lista tenemos un estudiante. Si le pongo nuevo otra vez, va a haber 2 estudiantes con el mismo dato. Si le pongo 3, va a haber 3 Juan Pérez en mi lista. Pero esos datos de la lista no se están viendo, están ocultos dentro de la lista. Quiero verlos aquí en esta tabla. Entonces el siguiente paso sería mostrar aquí en la tabla los datos que están en la lista. Muy bien, vamos a programar esa parte. Esto es un poco más complicado porque vamos a tener que trabajar con este objeto que es una tabla. ¿Listo? Cuando los elementos están aquí en la barra de herramientas se llaman controles. Cuando tú un elemento ya lo despliegas aquí al formulario se llaman objetos. ¿Listo? Entonces estoy trabajando aquí con objetos y aquí con controles. Muy bien, programemos la tabla. Para programar la tabla necesitamos irnos al código. Miren, en el formulario tenemos 2 vistas, vista diseño y vista de código. Me voy a la vista de código. Al final voy a crear un método en la cual yo pueda crear un método para cargar los datos que están en la tabla. Listo, vamos a crear un método que se va a llamar cargar datos o cargar datos. Vamos a ver, ya. Voy a crear aquí un método private cargar datos. Listo, cargar datos. Este método me va a permitir jalar todos los datos, va a ser de tipo void, no va a devolver nada. Cargar datos. Listo, para cargar datos necesito crear un default table model que trabaja con esas tablas. Así nos pide el Java. Vamos a hacerle caso nomás, default, un default table. No me está saliendo el default table model. Ya, vamos a ver, debería salirnos en la ayuda. Tenemos que crear un objeto de tipo tabla. Nos falta algo. Ya, todo está bien. Ya, continuamos aquí. Cargar datos de la tabla. Vamos a ver nuestra tabla. Nuestra tabla tiene como nombre JTable1. Tenemos que crear aquí un objeto para JTable1. Bueno, lo hacemos nomás. Default, aunque no me sale la ayuda, no sé por qué. Default table model. Ese es el objeto. Ya nos dirá después que le voy a crear un DTM es igual a JTable1. Ahí está, tabla model. Ahora sí nos ha importado. Y va a ser igual a un JTable que yo tengo aquí, jtable1.getModel. GetModel, listo. Punto y coma, listo. Ahí está bien, no hay errores. Entonces, por defecto, miren, mi table model tiene campos, aquí está el número. Entonces, lo primero que voy a hacer es eliminar toda mi tabla que esté vacío. Le digo dtm. Set numRows 0. Ya, 0 para que no tenga nada, ahí no tenga ningún tipo de dato. Y luego de esto empiezo ya a cargar los datos. ¿Cómo lo cargo los datos? Agregando, ¿no? Ahí tengo que agregarlo. Puede ser con un while, puede ser con un for. ¿Cómo lo agregamos? ¿Cómo agregamos los datos en una lista? Justo ayer estaba probando este código. Voy a mostrarles cómo yo lo hice ayer. A ver, acá tengo un nuevo proyecto. Ayer lo estaba probando para ustedes. Lista Scrut, aquí está. No, esto es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? A ver, ¿dónde está? Archivo, abrir proyecto. Aquí tengo, creo, recientes. Abrir proyecto reciente. Lo que hicimos ayer era aplicación listas. Ahí está. Entonces, ayer le estaba probando para ustedes el código. A ver. Aplicación listas, aquí está. Entonces, GUI. Entonces, lo que he hecho ayer es justamente crear ese método. Aquí abajo está. Cargar datos. Estoy cargando datos. En el table model que hemos creado ahorita. Tengo que hacer un for each
y recorrer toda la lista y poner los datos dentro del objeto. Ya, entonces ahí está. Vamos aquí, entonces hacemos un for. El for each sería este de aquí. En este caso el objeto, ¿cuál es el objeto? El objeto es la lista. El objeto es el estudiante y los datos están en la data, claro. Array list data. ¿Ya está bien? Muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer tal como está ahí. Voy a crear un array list, rapidito, un array list. En este array list le voy a poner data. Este array list está formado por estudiantes. Listo, le voy a poner la data es igual a new array list. Listo, aquí está la data. ¿Cómo le lleno de datos a mi array list? Entonces, está vacío este array list y le digo data es igual a, tengo el CRUD, si mal no recuerdo, CRUD.listar estudiantes. Entonces, ahí estoy diciendo que esos datos de aquí van a ir hacia ahí, justamente lo que está haciendo aquí, ¿no? Listo. Entonces, en data, yo en data ya tengo los datos del estudiante. Listo, entonces aquí sería object, sería estudiante est, y las columnas tendrían que ser similar a lo que está aquí en data, ¿no? En este caso sería lo que está viniendo de data. Listo. Lo siguiente sería simplemente agregar los datos al DTM. ¿Cómo le agregamos datos al DTM? Simplemente con este código. Vamos, para no demorar, voy a hacer un control C, un control V. No lo tengo de memoria este código, que básicamente es la forma como trabaja la tabla, ¿no? Entonces dice add dtm.addrow, está agregando una fila, un nuevo objeto, y vamos poniendo aquí, en este caso mi estudiante está en este, entonces todas las X tendría que cambiarlo por este, porque aquí le estoy diciendo es el código, el nombre, DNI, correo. Bueno, todo está bien, no tengo que cambiar nada. Con esto ya tendría cargados los datos dentro de mi array list. Lo que tengo que hacer ahora es llamar a cargar datos. Cuando yo creo el formulario, al momento de llamar al formulario, aquí debería llamar a cargar datos. Y también después que hago nuevo, después que agrego un estudiante, debería cargar también datos. Listo. Con eso creo que ya tenemos la primera parte del video terminado. Un código 2016 23 445, nombre Juan Pérez, DNI y su correo electrónico @gmail.com. ¿Listo? Entonces, miren, cuando yo pongo nuevo, se agrega aquí, ¿ven? Pongo nuevo otra vez, se va agregando el mismo valor. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para que no se agregue el mismo valor otra vez? Cuando pongo nuevo, ¿qué debería ocurrir? Debería limpiarse todo esto, ¿no es cierto? Limpiarse todo esto, y para que me dé espacio para agregar otra persona. Entonces yo podría crear aquí un método que diga limpiar datos. Ya, limpiar datos. Entonces este método no lo he programado, pero el net mismo ayudará a crear el método limpiar datos aquí, y simplemente aquí me hago un método para limpiar datos. Listo. ¿Cómo limpiamos los datos? Mira, txt código.ctext es para poner un valor y simplemente le digo comillas. Al ponerle comillas, lo estoy diciendo que va a estar en blanco. Entonces txt código, txt nombre, txt DNI y txt correo. Listo. Con esto ya debería agregar uno nuevo y estar en blanco. 2017, nombre Juan Pérez, DNI y correo juancito@gmail.com. Listo. Cuando yo pongo nuevo, ven, se agrega y se limpia, ¿no? Ya no hay nada. Incluso podríamos hacer que el cursor esté parpadeando aquí para agregar, cuando agregamos el otro siguiente campo, ahí está el cursor parpadeando. ¿Listo? Podríamos agregar un código. Para cerrar esto, por ejemplo, no funciona el botón cerrar, también podríamos programar, ¿no?
Para cerrar es bastante sencillo el código. Simplemente hago doble clic en el botón cerrar y diría, a ver cuál es el código close, no recuerdo cuál era el código, un código para cerrar el formulario. A ver, no recuerdo ahorita exactamente el código para cerrar el formulario. Era, a ver, no recuerdo, frm GUI show height puede ser también para cerrar. A ver, vamos a ver. ¿Ya? Se cierra ahí, ¿no? Pero sigue corriendo, o sea, no lo hemos cerrado el formulario, internamente está ahí, ¿no? No está cerrado. Hide solamente es ocultar, ¿no? Entonces, para cerrar, si mal no recuerdo, era otro código. Tener que poner aquí. Que lo vamos a ver, creo, en el siguiente video, ¿no? Dispose, esto si mal no recuerdo, vamos a probar. Eso sí lo cierra, ¿no? Entonces ya no corre, se finaliza la ejecución y lo cierra por completo. Entonces cuando queremos cerrar, listo, eso está mejor. Pero en algunos casos conviene usar el hide, ¿no? Para que lo oculte nomás y todavía tengamos en memoria el formulario y no se pierda. Muy bien, en la primera parte nos falta todavía la segunda parte, que va a ser actualizar, eliminar, imprimir.